Hola, ¿qué tal amigos? Ser responsable es cumplir con lo que nos toca, decir lo que se debe, hacer lo que corresponde, cumplir con nuestras obligaciones. Vamos hoy a hacerlo conscientemente, ser responsables de nuestros actos y palabras. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Un mensaje de Dios para ti. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conversaciones. Yo soy Rosy Peláez y este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes desde Puebla, en la República Mexicana, desde las instalaciones de la UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y bueno, en este día tenemos un tema, la verdad es que creo yo, no solamente interesante, sino sumamente importante. Yo creo que podemos pues aprender mucho y sobre todo pensar y reflexionar mucho y planear a futuro qué vamos a hacer con este asunto. Quiero darle las gracias a este matrimonio que son además amigos ya de conversaciones, amigos del Sembrador. Estela Santillana y Robin Mata, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estela y Robin ya han estado con nosotros, ya hemos platicado de el tema de internet, que hablamos precisamente de Guardianet, que es la empresa que ustedes fundaron y que es una empresa que se dedica a ser como una guía para los padres, para proteger a nuestros hijos de los peligros de la red. Ya hablamos de ese tema y el tema de hoy es para mi gusto pues vital. La verdad es que es súper importante que estemos enterados y alerta. Vamos a hablar de pornografía. Nuevamente les agradezco de verdad su tiempo de estar acá y de acompañarnos y su preparación y demás, que nos hace mucho bien para formarnos a los papás y a los no papás. Quisiera que empezáramos, quien quiera de ustedes, Robin, Estela, por definir qué es la pornografía, un poquito de dónde viene la palabra y de dónde viene tema de la pornografía. Claro, pues la pornografía es lamentablemente un término que ya se ha hecho del común denominador, ¿no? Todos sabemos qué es la pornografía. Si veamos un diccionario vamos a ver que son imágenes de personas interactuando en un acto sexual. Aquí el punto importante, o lo que debemos distinguir es, como muchas gentes y jóvenes nos preguntan, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre una imagen pornográfica y el David de Miguel Ángel, por ejemplo? Si estoy viendo una persona desnuda, ¿qué tiene de malo? Y lo que debemos aprender a decir a nuestros jóvenes es, ¿cuál es el objetivo de crear el David de Miguel Ángel? ¿Y cuál es el objetivo de la última revista pornográfica que viste? Y el objetivo del autor es muy distinto. Claro. En uno de ellos es enaltecer pues, el cuerpo humano porque es bello, porque es bueno, porque es admirable y digno de representarse en una obra de arte. Claro. Y en el otro es incitar la lujuria. La industria pornográfica, su nombre lo dice, industria, es un negocio redondo. De acuerdo a las estadísticas, la industria pornográfica solo en Estados Unidos hace más dinero que Google, Yahoo y Microsoft juntos. Wow. Entonces, es todo un negocio y eso puede explicar un poco el por qué la insistencia entre tantos de la audiencia a los que llega de una manera muy efectiva. Sí, ya con esto que nos dices del negociazo que es, podemos ver un poco el por qué, ¿no? Pero
Pero bueno, a mí me gustaría como profundizar un poco porque el que sea negocio, hay muchos negocios que son muy buenos, Claro. ¿no? Y Google es, por ejemplo, un negocio bueno, es una herramienta, ¿no? que nos ayuda en el trabajo, en la escuela y demás. Este tema de la pornografía se presta mucho a que a veces hay personas que dicen, bueno, pero la sexualidad es algo natural, la sexualidad es algo que Dios nos dio. Entonces, bueno, partamos de ahí, ¿no? ¿Por qué es mala la pornografía? Pues yo no diría, quizá la pregunta a Perdón. plantear no es por qué es mala la pornografía, más bien es, ¿qué es aquello que la pornografía muestra que nos resulta tan atractivo? Yo creo que esa es la pregunta concreta que debemos empezar a plantearnos. Porque el acto sexual, que en sí mismo pues es algo bello, hermoso, querido por Dios, tan es así que cada uno de nosotros es fruto de una relación sexual. Claro. El tema es los ojos con los que hemos aprendido a ver esa realidad tan hermosa de la relación sexual. Lamentablemente, y regresamos al punto del negocio, esto es negocio porque se está utilizando a una pareja en una manifestación que debería ser de amor, de donación, para un fin meramente lucrativo y comercial. ¿Por qué es mala? ¿O por qué debemos recomendar a nuestros hijos? Bueno, debemos platicarte que en algunos colegios a los que hemos asistido nos hemos encontrado con papás que consideran que no es mala. ¿Cómo crees? ¿No? Sí. Entonces, no quisiera partir de la premisa que todos nuestros, la audiencia que nos hace el favor de observarnos considera que no es mala. Partamos más bien de un hecho. Hagamos una pequeña reflexión. ¿Cuál es el objetivo de la pornografía? Incitar a la lujuria. ¿Y cuál es el problema con incitar a la lujuria? Pues que nos educa no a amar, sino al egoísmo. De manera que es muy frecuente hoy en día que tenemos jóvenes que tienen sus noviazgos, tienen su relación con el sexo opuesto basada en estos principios que ven en los medios de comunicación. Como resultado, tenemos matrimonios que no están educados para dar y para darse, porque tenemos jóvenes que han crecido con una gratificación instantánea y empiezan a interpretar o a ver a la mujer como un objeto de placer que yo puedo utilizar para mi propia satisfacción y nada más. De manera que conforme más y más van siendo víctimas de esos materiales, empiezan a interpretar la vida o a visualizarla con unos lentes. A nosotros nos gusta en los retiros incluso ponernos unos lentes físicamente y decirles, es que la clave es aprender a mirar. Y quizá para eso hay que cambiar de lentes. ¿Por qué es mala la pornografía? Pues porque te empieza a ver a la mujer como una colección de partes. Entonces ya no es una persona que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene talentos, que es digna de amarse, que es digna de dar la vida por ella, sino se convierte en un conjunto de partes corporales que según las dimensiones me da o no me da satisfacción sexual. Y por tanto es valiosa en tanto cuanto me produce placer. Ya hablaremos también, Robin, ahora que mencionas esto, a lo largo del programa ya lo tocaremos seguramente, que además de todo, la pornografía es una mentira, ¿no? Porque no te expresa, no te plantea ni siquiera el propio acto sexual tal como es, ¿no? Entonces, ya hablaremos también de esta parte de la gran mentira que es y de las expectativas falsas y terribles que crean las personas. Pero bueno, eso si quieren un poco más adelante, cuando ya entremos mucho más de lleno en el tema. Este asunto de que la pornografía sea mala, bueno, ya claramente nos explicaste, ¿no? Cómo viene. Aquí hay algo que a mí me gustaría muchísimo que tocáramos y que profundizáramos mucho. ¿La pornografía es un vicio? Sí. Sí, vaya, Sí. puede ocasionar una adicción. Una adicción, exactamente. La palabra correcta es adicción. Y sí me gustaría que profundicemos mucho en eso porque, bueno, yo sé que sí lo es. Y que además es terrible, ¿no? O sea, es como cualquier adicción, pero aún más. Sí. Se habla ya de la adicción a la pornografía.
De hecho, el término molesta a las personas, ¿no? Porque la línea para saber si uno es adicto o no parece que es muy leve. Y la pregunta normalmente es, ¿y cómo puedo saber si soy adicto? Si yo, pues sí la veo, pero no mucho, o por ahí algunas veces, pero no, yo nunca voy a caer en una adicción. Entonces parece que es un tema que sí se tiene, una palabra que se tiene que aclarar. Cuando se habla de adicción, se habla de una falta de control. Es por eso que se habla de adicción, porque yo ya no tengo la libertad para... Estela, que a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, pero es que no es adicción, porque pareciera que adicción solamente es a una sustancia o a un medicamento o a un cigarro o a demás, ¿no? Claro. Entonces, pero no, o sea, adicción es todo aquello que no puedo controlar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y mira, hay que explicar la base de esta adicción. Como tú dices, sí, efectivamente tenemos adicciones a sustancias externas a nuestro cuerpo, como puede ser el alcoholismo. Dependo de ir a conseguir tal alcohol, tal bebida para generar en mí la sensación que quiero, que es todo lo del alcoholismo, ¿no? Igual con la droga. Aquí la gravedad de esto es que no dependo de nada externo. Todo está dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa con la adicción a la pornografía? Se altera los patrones naturales de excitación. Realmente se altera el nervio déjame decírtelo, se altera el núcleo medio preóptico. Es una área del cerebro que naturalmente, y como fue diseñado, es para tener todo ese comportamiento cuando una persona se excita para esa entrega. Fíjate, o sea, algo que fue creado sexual, y natural, sí, y sana y vista por Dios desde el Génesis, vio todo lo vio bueno, ¿no? Y todo era perfecto. Bueno, se altera esa parte porque a raíz de estar dando imágenes que en una situación normal me permiten esa entrega con mi esposo, ahora resulta que las tengo de una forma desordenada. Entonces ya no dependo, en un inicio voy a necesitar todas esas imágenes, sean revistas. Lo peor es que ahora el internet nos da, yo digo, es que te da sonido, te da movimiento, te da todo. O sea, ya no es una imagen estática, te lo da en movimiento y con sonido. Entonces, en un inicio se necesita verlas, después las tienes almacenadas. Y actúan en momentos donde ya no tienes un control para detenerlas, ¿sí? ¿Cómo se inicia esta adicción? Bueno, queremos partir que se inicia como curiosidad. En muchos estudios está probado que el inicio de esta adicción, en la mayoría de los casos, está entre los 9 y los 12 años, fíjate. Entre los 9 y los 12 años, que curiosamente coincide con todos estos cambios hormonales que el ser humano tiene. Sí. No quisiera yo nada más centrarme en que es una adicción para los hombres. O sea, quiero decirte que el 30% de los adictos son mujeres. Y esto habla también de otro fenómeno que por ahí tenemos que incursionar, ¿no? ¿Por qué la mujer, que no es visual, porque el que primeramente es visual es el hombre, por qué la mujer está metiéndose en eso? O sea, hay algo muy profundo, parece que toca una necesidad muy profunda del hombre. ¿Qué es lo que busca? Empieza como curiosidad, empieza a una edad muy temprana, parece que es progresivo, ¿no? Sí. Y es ahí donde la gente dice, bueno, pero sí es poquito, o por ahí en lo que decía Robin, que mucha gente no lo considera mal si estamos hablando de un niño de 8 o 9 años, pero que un muchachito de 15, 16, 18, o que un adulto, señor, o que en un matrimonio se vea, parece que hay gente que lo ve. De hecho, muchos psicólogos desgraciadamente lo aconsejan y dicen, no, bueno, a ver, parece que se tiene una ignorancia total de lo que es la pornografía. A mí me gustaría adentrarme un poco, no sé si Robin nos quiere compartir, ¿cuál es el origen de la pornografía? Es que creo que si analizamos en una línea del tiempo, en una historia, cómo es que surge, esto nos puede dar una visión más amplia del por qué ahorita está tan fuerte. Y bueno, no sé, podremos hablar de Hugh Hefner. Por favor. Pues sí, como ustedes saben, una de las publicaciones que tuvo un éxito rotundo y que es como la pionera en la industria pornográfica es Playboy. Y es bien interesante conocer la historia de Hugh Hefner, que es el fundador de Playboy. Él manifiesta en uno de sus libros, en su biografía, que él creció en una familia muy conservadora, puritana, donde el sexo, por el solo hecho de mención, era malo, el cuerpo era malo. Entonces, él creció reprimido, como quizá algunos de nosotros nos identificamos, porque coincide con una época.
Creo que nuestra generación, la anterior, Son los temas 50s, de sexualidad, los 50, previo a la liberación sexual, ¿no? estábamos reprimidos. Es interesante saber cómo él decide fundar Playboy y él lo manifiesta como una protesta contra las costumbres puritanas de la época. Así lo dice, tal cual. Y es bonito el ver, históricamente hablando, que en esos mismos años, un hombre contemporáneo, un sacerdote polaco, mientras Hugh Hefner sacaba sus primeras ejemplares de Playboy, este sacerdote polaco, frente al Santísimo, en una capillita en Polonia, empezaba a escribir una serie de homilías o meditaciones basadas en el amor humano, porque era un sacerdote que había tratado muchísimo a los jóvenes. Había asesorado y acompañado muchos noviazgos, muchos matrimonios, y empezó a escribir, fundamentado en la Biblia, la realidad y la belleza del amor humano y la sexualidad. Hay un autor que a mí me impresiona mucho el ejemplo y quisiera incluso hacerlo como gráfico. A finales de los 50, estoy segura que de nuestro público hay gente que se ubica en este tiempo. ¿Cómo era el trato entre las familias? No había caricias, no había abrazos, había realmente veníamos con toda una influencia del maniqueísmo. El espíritu bueno, el cuerpo malo. Estos temas no eran hablados. Hugh Hefner crece en eso y crece resentido, crece dolido, crece con un hambre profundísima y además con una desviación. Entonces, este señor que a nosotros nos instruye mucho es Christopher West, que es uno de los principales exponentes de lo que es la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Él dice, imaginemos que aquí tenemos el hombre y la mujer como Dios los creó, ¿no? Todos así, aquí los vamos a ver, ¿no? Y los tenemos en su estado original, ¿no? En esa desnudez, en esa inocencia, ¿sí? Y de buenas a primeras, en un momento de la historia, esto se hace así, no lo veas, esto es malo, déjalo por ahí. Entonces, la reacción de muchos es, no lo vamos a tocar, incluso de la iglesia en aquellos tiempos, de toda la sociedad. Aquí no se habla nada. ¿Cuántas de nuestras abuelas llegaron totalmente desinformadas, mal informadas o no informadas de lo que pasaba en esa entrega, ¿no? Entonces, ahí está tirado. Por un lado, en América, Hugh Hefner dice, pero ¿cómo? Si esto me ha hecho tanto daño. O sea, no hablar de mí mismo, no hablar de la sexualidad, es no hablar del amor, ¿no? Claro, no se lo explica así. Entonces, él lo abre y dice, pero qué bárbaro. No, miren lo que han perdido. Vean, ¿no quieres ver más? Fíjate, y ese te enseño es otro más. extremo, ¿no? Ese es un extremo. Por el otro lado, Karol Wojtyła en ese entonces hace lo mismo, ¿no? Claro, con otra visión, con esta iluminación del Espíritu sacerdote del que Santo. nos estaba hablando era Karol Wojtyła. Karol Wojtyła en Polonia, contemporáneo, le sucede lo mismo, ¿no? A raíz de tratar con tantos jóvenes, matrimonios, y de su misma experiencia, porque él es un hombre de su tiempo, ve lo mismo. Y dice, él observa y con esa sensibilidad, con esa luz del Espíritu Santo dice, no, aquí hay un misterio. Y como misterio hay que ser tratado, nos tiene que asombrar, deslumbrar, pero no tirarlo. Y es cuando él empieza a dar una explicación totalmente novedosa, muy valiente, sin ningún tapujo, porque no calla nada, de qué es este misterio de la entrega del hombre y la mujer. Pero bueno, claro, vivimos en esas consecuencias de casi 60 años de la fundación de la pornografía, que ahora se ha hecho pues todavía mayor por la influencia mediática, ¿no? Que nos lo pone todavía más. Pero es curioso, se dan a la par estas dos corrientes, viene todo lo que es la liberación sexual en los 60. Curiosamente, claro que se buscaba, o sea, el término está bien, libertad, el hombre busca libertad. ¿Sí? Claro. O sea, realmente lo que movía a todos estos jóvenes de estos tiempos era algo muy justificado. Pero como siempre hay una diferencia muy grande, y lo hemos hablado, también lo hablamos cuando hablamos de Internet, hay una diferencia muy grande entre la libertad y el libertinaje. Exacto. Nos vamos a ir a una pausa, si les parece súper breve. Vamos a hablar aquí de... Bueno, obviamente seguiremos hablando de esta adicción a la pornografía, del daño que hace, de las imágenes como quedan grabadas. Vamos a hablar también, por supuesto, de cómo prevenir en nuestros hijos con los niños pequeños, con los ya no tan pequeños. Vamos a hablar de todos estos temas, así que no se vayan. Enseguida volvemos, esto se va a poner cada vez más interesante. Y les recuerdo que tenemos un teléfono y que estamos para servir a todos ustedes. Es el 467-1111 con la clave 222 de la ciudad de Puebla. También la página de Guardianet va a estar apareciendo en sus pantallas para todas las dudas que tengan al respecto. No se vayan, volvemos.
Hola, ¿qué tal? Parece fácil, pero ¿podrías pasar un día de tu vida sin decir una sola mentira? San Ignacio de Loyola dijo que la verdad nos hará libres. Te propongo que solo por hoy intentes decir solamente la verdad durante todo el día, por difícil que sea. Así habrás practicado un valor que seguramente te ayudará a ser mejor persona. Ya estamos de vuelta, amigos, en su programa Conversaciones. Estamos hablando de este tema tan fuerte que es la pornografía. Y bueno, es tanto lo que se puede decir que yo creo que no nos alcanzaría este programa y otros más, pero sí quisiera dejar, sobre todo que podamos dejar una semilla en las personas que están interesadas y ya ellos podrán profundizar en la página de ustedes y en algunas recomendaciones que nos den. Hablábamos, Estela, decía Robin al principio que la pornografía es toda una industria multimillonaria. Además hablamos también ya de la falsedad, de la mentira, del gran engaño que es y bueno, yo sé que tú tienes algunos testimonios, alguna historia por ahí de esta mentira que es la pornografía. Sí, mira, realmente he leído muchos testimonios, todos tienen como una constante, el sufrimiento de las actrices o actores del porno. Quisiera compartir ahorita uno que pues a nosotros nos impresiona mucho y lo tenemos muy a la mano, es el testimonio de Shelley Lubben. Si quisieran ahondar más, está el sitio Shelley Lubben, luego tal vez lo podemos dar. Tiene una página con muchos testimonios, pero ella cuenta cómo entra, lo que vive y cómo sale de esto. No quisiera leer todo, pero tal vez puedo compartirles un poco de lo que viene acá. Ella trata de desenmascarar lo que el espectador no ve. El espectador piensa que esa persona o ese grupo de personas o lo que se esté viendo se le están pasando fenomenal. Ajá. Y además empieza ese cuestionamiento para el espectador, ¿y yo por qué no puedo hacer eso? Eso lo hablaremos después, ¿no? Es el deseo de querer actuar lo que uno está viendo. Pero esta mujer entra por una carencia afectiva muy grande por la ausencia del padre. Primero es prostituta y después la invitan. Y dice que ella ve una diferencia radical entre la prostitución y la industria pornográfica. Pero el testimonio es muy fuerte. Ella habla de lo que se vive. Por ejemplo, ella describe que entre escena y escena las mujeres normalmente van al baño y están vomitando, ¿no? De todo del asco que tienen al estar viviendo lo que están viviendo. Que no existe tal placer ni tales periodos prolongados como se puede ver en algunas películas, que los hombres con los que tratan son sumamente violentos con ellas, que les exigen, que no tienen protección de salud, que constantemente adquieren todo tipo de virus, de infecciones que las tienen condicionadas. Si ya no quieres hacer esto o no puedes hacer esto, mira, buscamos a otra. Habla de los abortos constantes que hay. Ella tuvo 2. ¿Sí? Los abortos, por ejemplo, la vida que llevan fuera de los estudios, ¿no? Y que son unas mujeres totalmente deprimidas. Ella incluso en ese sitio tiene un video que se llama Tributo a las estrellas de porno. Son como 50 hombres y mujeres que ya murieron. Y cuenta y dice la fecha en que murieron y cómo murieron. La mayoría son por SIDA, por ejemplo cirrosis, por exceso de droga en una sobredosis, porque se suicidaron, se aventaron del piso o los mató alguna pareja. Y eso nos hace ver que el sufrimiento tan grande en el que están. Cuando ella realmente, que es una obra de Dios, el que ella se da cuenta que quiere salir, que no está llamado para eso, también describe la lucha fortísima que hay en ella, porque ella cree que para lo único que sirve es para eso. Fíjate nada más. Son mujeres que padecen depresión, tienen parafilia, unas parafilias tremendas, unos temores, ansiedad, angustia. Lo describe bastante bien y luego describe cómo son como madres de familia cuando han tenido, ¿no? Gente que no puede llevar una vida normal. ¿Qué nos hace ver que algo sustancial a la persona está siendo afectado? ¿Cómo puede ser? Si son estrellas, con ese dinero que hacen, aparente, porque se les va en muchos tratamientos médicos, hay gente que ha tenido que ser hasta reconstruida por dentro. O sea, es
Es tremendo, ¿no? Qué dolor. Sí, es un dolor. Ahora, el espectador eso no lo sabe y piensa que, bueno, ni siquiera estoy pagando, esta persona se puso enfrente de mí, ¿qué tiene de malo verla? Si ni siquiera la busqué, se me está poniendo enfrente. El origen de la mayoría, tanto hombres como mujeres, que están en esta industria es un pasado muy doloroso. Víctimas de violación, víctimas de abuso de todo tipo, psicológico, en sus hogares. Entonces, yo leí una vez un testimonio que decía que lo hacen en base a la falta de control que tuvieron de niños al ser abusados. Es un mecanismo psicológico que ahora yo tomo el control y te controlo a ti, hombre, que no fuiste tú, pero que en algún momento otro hombre abusó de mí. Ahora yo te controlo y te tengo aquí. En la mano. En la mano, sí. En la mano. Muchas de ellas pueden decir que van con un fin de deshacer los matrimonios. Gente muy dolida, muy afectada, que sufrió y que no le fue presentado el amor, que nadie le dijo que la amaba. Y fíjate, buscan una salida que les provoca un dolor e incluso la muerte, ¿no? Ahora, si eso hay detrás de, digamos, en una actriz, también importantísimo tocar el daño que hay en quien lo ve, ¿no? Eso, si les parece eso lo hablamos un poquito más adelante. Vámonos un poquito antes, vámonos a... Ok, ya sabemos, ya tocamos muy brevemente y pues muy someramente lo que es la pornografía y la adicción. ¿Cómo podemos los padres prevenir, ayudar a nuestros hijos? Ya nos decía Estela que esta adicción a la pornografía empieza desde los 8 o 9 años, ¿no? Es gravísimo esto. Entonces, si nos están viendo padres de familia, abuelos y demás, ¿cómo prevenimos? Claro. Pues aquí lo que debemos empezar es siendo realistas. O sea, el hecho que nuestros hijos vivan en el siglo XXI y que tengan acceso al Internet significa que muy probablemente van a encontrar una imagen de este tipo. Y como bien lo mencionabas, estas son imágenes que tú la ves 3 segundos y tardas 20 años en que se te olvide. Yo particularmente te puedo decir en qué momento, en qué lugar, a qué hora vi mi primera imagen en la secundaria. Y es increíble. Yo a mis 44 años paso por mi secundaria y digo, ahí estaba yo sentado cuando un compañerito me mostró la primera. Qué fuerte, porque esto es un testimonio personal. O sea, no me estás dando un dato leído. Estás diciendo algo que tú viviste. Y Así tienes, es. ¿cuántos años de eso? ¿Más de 20? Más de 20 años. Y aún lo recuerdo. Entonces, y en aquel entonces, pues era distinto el material. Hoy hay video, hoy hay sonido, de manera que es mucho más impactante. Sí. Entonces, papás que nos escuchan, es mucho más realista decir, muy probablemente mi hijo va a ver estos materiales. Y dado que va a ver estos materiales, tengo que trabajar en 2 cosas, desde muy temprana edad. Una es hablarle de las maravillas y la bondad de la sexualidad, que el acto sexual es hermoso, es bello, es creado por Dios, la atracción, la excitación, se le inventó Dios con el único fin de darle gloria mediante la preservación de la especie y la preservación del amor, es decir, la expresión del amor. Somos hombres y somos mujeres. Y eso es hermoso. Estamos llamados a unirnos y en esa unión darle gloria a Dios mediante el acto sexual. Quizá esto resulte nuevo para algunos de ustedes. Oye, ¿cómo que le voy a dar gloria a Dios en la cama con mi esposo, con mi esposa? Así es. Pues claro que sí, porque Así es un invento de Dios. Dios lo bendice, Dios está feliz de ello. Claro. Exactamente, Dios se regocija en la unión sexual de los esposos cuando es un acto de donación. Entonces, papás, una parte es hablarle a tus hijos de la maravilla de la sexualidad, como Dios la quiere. Y la otra parte que debemos preparar a nuestros hijos es hablarles de la falsedad de la pornografía. Porque nuestros hijos y nosotros mismos tenemos que aprender que lo que vemos es un teatro. O sea, no es verdad. Lo que estamos viendo ahí, para que se den una idea, un dato muy revelador es que una imagen de 5 minutos de escenas pornográficas a las actrices y a los actores les lleva 45, 50 minutos de filmación. Entonces tú imagínate el engarrotamiento de las poses, lo que tienen que hacer entre corte y corte, pues es muy revelador. Por tanto, ¿cómo podemos prevenir que nuestros hijos? Primeramente la educación y el ejemplo. O sea, los papás tenemos que quitarnos el miedo de hablar de esto, porque ¿saben cuál es lo más asombroso? Que todo el mundo les habla de sexo. Menos nosotros. Exactamente. Entonces, uno es papás, tenemos que aprender a hablar de sexualidad con nuestros hijos, claro, pero desde esta óptica maravillosa, bíblica, desde los ojos de Dios. ¿Cómo me documento en eso? Les recomendamos mucho estos escritos que este sacerdote polaco escribió, Karol Wojtyla, que después transformó o presentó en 129 catequesis
durante su pontificado en San Pedro. Cada miércoles el Papa hablaba de sexo. Y mucha gente que lo escuchaba, oye, ¿el Papa está hablando de sexo? Sí, claro que está hablando de sexo. Porque ese es el mensaje que la humanidad necesita en nuestros tiempos. Una sexualidad redimida, una sexualidad sana, una sexualidad hermosa, una sexualidad en Dios. Y esto lo encuentras en la teología del cuerpo. Les vamos a poner una liga en la que van a ustedes poder descargar un entregable, un documentito que le damos a los papás, con una serie de recursos, sitios en internet donde todos nos podemos documentar. Todo esto en Guardianet. En la página de Guardianet. Yo creo que fundamentalmente medidas preventivas es esa, la educación, el ejemplo obviamente, tomar las oportunidades para hablar con nuestros hijos. En cuanto tú ves el espectacular con una imagen poco modesta o las revistas en la esquina, que a todos nos pasa, ¿no? Que vas manejando y tu pobre hijo pues ve una imagen, en ese momento lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. A ver, Estela, te veo con muchas ganas de decir algo. Es que en esto yo os invitaría principalmente a las mamás, los papás también, pero esto también es un testimonio personal. Es que en todas partes hay estos puestos de revistas, ¿no? Y hay unos verdaderamente que están para llegar a tu casa, en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces ya no sabes si esperarte 20 metros antes y darte la vuelta, si irte al otro extremo. Y bueno, yo lo que he hecho es que, bueno, con ayuda del Señor, porque de repente me da miedo, no sé cuál va a ser la reacción de la persona, acercarme y plantear con esta persona, decirle, mire, yo le vengo a pedir ayuda, yo sé que este es su trabajo, lo respeto mucho, pero mire, tengo hijos, por aquí pasan muchas familias y esto no nos ayuda. Mire, usted tiene esposa, ¿sí? ¿Qué opina su esposa de esto, de que se esté mostrando a la mujer utilizada? No, pues hay unos que se defienden. En mi experiencia de unas 5 o 6 veces que lo he hecho, ha sido muy positiva. No, señora, tiene usted razón. Mire, nada más le pido un favorcito. La puede poner un poquito atrás, la puede esconder, que no esté tan de frente. Es que, mire, traigo hijos chicos, traigo adolescentes. Ahora, ¿qué pasa cuando ya, me voy a ir ya a lo fuerte, ¿no? Cuando ya el niño de plano te dice, oye, ma, ¿qué es eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decirle, hijo, eso es una mentira. Punto número 1. Y segundo, es un ataque a los valores de esta familia y yo estoy aquí contigo. Ahora dime, hijo, ¿qué sentiste? ¿Querías ver más? Sí, pues eso significa que eres normal. Bendito sea Dios. ¿Sabes por qué querías ver más? ¿Por qué? Porque estás hecho para fundirte en uno solo con el sexo opuesto. Porque ese es el plan de Dios. Y eso se da plenamente en el matrimonio. Y es muy diferente. Fíjate de lo que cómo me encantó tu respuesta, o sea, cómo hablando claro y con verdad y sin miedo, sobre todo sin miedo y diciendo las cosas tal cual son, se puede, bueno, se educa mucho más así, ¿no? Entonces, me encantó tu respuesta de verdad, Robin, porque si nos ponemos nerviosos y mejor no lo veas, claro. Entonces ahí es como, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué es esto que mi papá no quiere que vea, no? Claro. Y genera mucho más curiosidad que si lo hablas con una naturaleza. Yo le decía a Estela antes de que empezáramos con el programa que de lo que se trata es de que lleguemos a ese punto en que nuestros hijos sean capaces de elegir lo bueno, pero de elegirlo por decisión propia y con toda la libertad, ¿no? De decir, esto aquí está, pero esto a mí no me hace bien y decido no verlo. A eso es a lo que queremos llegar, pero para llegar a eso tenemos que empezar desde muy pequeños, ¿no? Sí, y hablando con la verdad. ¿Es así? Totalmente. Tenemos que aprender a hablar, uno, documentarnos, conocer nosotros, educarnos, porque muchos de nosotros, si somos realistas, tenemos una visión muy herida de la sexualidad. Sí. Porque todos hemos crecido con nuestros muy respetables impactos o traumas particulares según las circunstancias en las que hemos vivido. Claro. Entonces, uno es reconocerme necesitado de redención o de restauración en mi propia sexualidad. Y esto lo logro con un ejercicio en la oración de cara a Dios y conociendo el bello mensaje de la teología del cuerpo, ¿no? Cuando ya nuestros hijos están más jóvenes, ya a lo mejor hay padres que nos están viendo que tienen hijos ya más grandes y que bueno, dirán, bueno, mi hijo ya no tiene 8, 7, 6 años, ahora ¿cómo le hago si el mío ya tiene 22? Tal vez habrá padres que nos están viendo que ya saben que sus hijos están viendo pornografía, están teniendo acceso a la pornografía. A mí me gustaría pedirles, todavía tenemos un bloque más en el que hablaremos ya de la parte cuando ya eres adicto y del matrimonio y tal. Ahora, enfocándonos a los jóvenes, ¿qué hacer cuando ya sabemos que nuestros hijos tienen acceso, lo han visto o lo ven,
cuando ya son un poco más grandes, ya no estamos en esta prevención, ya estamos como en un cómo solucionar, cómo ayudar. Claro. Quien quiera responder. Aquí hay un tema bien importante en la prevención, que no quiero dejar pasar. Así como estamos educando y dando ejemplo, tenemos que poner los medios, porque no es decir, hijo, no te comas ese pastel y le pones 5 pasteles enfrente. No, tienes que ayudarlo. El pastel lo pones atrás del refrigerador de manera que no esté a la vista, porque si no cualquiera se acaba, ¿no? Bueno, ese medio, ese mecanismo se conoce como filtros. Un filtro en la computadora, lo platicamos en el segmento pasado, pero se lo recuerdo, papás. Si tienes una computadora, un iPhone, un iPad o cualquier dispositivo que se conecta a Internet, debe estar filtrado. ¿A qué me refiero? A que debe tener cierto software que te permita eliminar las páginas con contenido que no quieres que tu hijo vea porque sabes que lo puede impactar. Y tu deber amoroso es protegerlo. Y para eso poner los medios. Y si hay que comprar o pagarle a alguien para que te lo instale, pues lo hacemos. Ahora, hay una cosa, Robin, que acá esto desde luego es muy importante, pero hay una edad, hay un momento y hay lugares en donde no va a haber filtros. Totalmente. Hay jóvenes que ya están en una universidad, en donde hay accesos y computadoras por todos lados y demás. Ahí es a donde me quiero yo enfocar. Ahora, ¿cómo proteger o cómo ayudar a nuestros jóvenes? ¿Cómo ayudar a nuestros jóvenes? Primero, yo creo que pondría 2 escenarios. Uno es cuando el joven sabe que está mal, porque tu papá sembraste con anterioridad, diste ejemplo, diste criterio, y el joven en el fondo de su corazón sabe que está mal. Ese es un escenario. Y el otro es cuando el joven no tiene ni la más remota idea que lo que está haciendo lo está destruyendo y lo está preparando para un matrimonio fallido. Son 2 escenarios. Hablemos del primero. En el primero, hablemos de que tú diste ejemplo, diste testimonio, sabes que está mal y tienes la libertad y el coraje para decirle, hijo, lo que estás haciendo te está destruyendo. ¿Qué podemos hacer? 1, mantenernos en la verdad. O sea, no ceder. Tu labor y mi labor como padres es defender y manifestar la verdad, aunque cueste. Y segundo, pues tratarlo con mucho amor y con mucho cariño. O sea, la adicción en realidad es una sed. Claro. Estamos tratando de llenar un hueco. Un vacío. Un vacío, efectivamente. Sí. Y ese vacío, en última instancia, es de amor. Lo peor que podemos hacer ante un hijo adicto es condenarlo, gritarle, expulsarlo, acusarlo de pervertido. No. Lo que él necesita es una compañía amorosa, firme, pero amorosa y comprensiva. Si un alcohólico lo consideramos enfermo, un adicto a la pornografía, también. Estela, ¿querías decirnos algo? Sí, a mí me parece muy importante que cuando tú planteas un no, esto también ya lo habíamos tocado en el programa anterior, tú puedes decir no a algo, pero yo te tengo que presentar un sí mucho mayor. Y de ahí la importancia, no nada más de poner una curita a esto. Realmente la pornografía y todo lo que se vive a nivel sexual en nuestro tiempo tan desviado es un síntoma de algo. No sé si tenemos tiempo. Sí. Pues se nos está terminando, tristemente, pero yo quisiera que volvamos con eso. Si hay un no, debe haber un sí. Muy grande, muy llamativo, muy hermoso. Invitador. Yo creo que con eso volvemos. No se vayan, enseguida regresamos. Les recuerdo 467-1111, clave 222, en la ciudad de Puebla. Volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? El valor de la tolerancia hoy parece estar de moda. Sin embargo, hay quienes son muy tolerantes consigo mismos, pero no con quienes les incomodan o cuestionan. La tolerancia es respetar y ser amable con quien no piensa como tú o con quien tiene otras formas de ser y de actuar. Tratemos de ser tolerantes por hoy para así aprender a hacerlo cada día. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Conversaciones. Estamos platicando con Robin y con Estela de este tema de la pornografía. Nos decías, Estela, antes de que nos fuéramos al corte, que
lo mejor que puedes hacer, y ya lo habíamos hablado, es que cuando presentas un no, debe haber un sí mucho mayor, mucho más grande y maravilloso. Yo quisiera que con eso termináramos, para terminar con algo positivo, porque estamos hablando de un tema bien fuerte y yo creo que podemos terminar con algo muy hermoso. Entonces, perfecto. Vamos a seguir ahora, si les parece, con este tema de la pornografía. Yo quisiera irme ahora al asunto de la adicción. Ya hablamos, nos planteaste los dos casos de los jóvenes cuando ya están inmersos en esto, pero hay un tema también súper fuerte, Robin, que es el matrimonio. No solamente hay casos en el que decías tú que ya hay muchísimas mujeres adictas a la pornografía, es más grande el porcentaje de los hombres, pero también hay matrimonios, ambos, que ya tienen esta adicción o esta necesidad de recurrir a la pornografía, que lo volvemos a decir y me gustaría repetirlo 90 veces, es una mentira y es algo falso y hace mucho, mucho, mucho daño a la pareja. Entonces, toquemos este tema ahora del matrimonio, si les parece. Muy bien. Quien quiera. Bueno, sí quisiera así como puntualizar. Quisiera hablar un poquito de los efectos de una persona que llega ya con cierta adicción al matrimonio. Brevemente, tenemos datos documentados de gente que empieza entre los 8, 9, 11 o 16 o 17 y piensan que en el matrimonio se les va a quitar. Curiosamente, cuando uno se casa no se te va el gusto ni por el espagueti, ni por la comida francesa, o el disgusto por algo, ¿no? O sea, la persona no cambia, no cambia en sus gustos o disgustos. Entonces, tenemos muchos hombres y muchos casos de matrimonios que están viviendo situaciones que son anormales. Por ejemplo, disfunción eréctil. Por así decirlo, en el segundo año de casados o algo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos entender que un jovencito llega con años de consumir pornografía? Que quiero aclarar que pornografía y masturbación van juntas. ¿Sí? La pornografía es el alimento que me despierta algo que hace una liberación de sustancias en el cerebro, que son las que me hacen adicto, pero provocan una respuesta en mi cuerpo, ¿no? Entonces, masturbación es parte de... ¿Qué se logra con la masturbación? Pues para un joven que no tiene la presencia de la pareja, de la esposa, pues una satisfacción rápida, que no me compromete a nada de ningún tipo, a tener que esperar, a tener que donarme. Y que no dicho sea de paso, también es una falsedad, porque no es el verdadero... Pues llamémoslo por su nombre, no es el verdadero placer que te puede otorgar una relación de amor con tu pareja. Exactamente, es una relación con nadie, es una donación ¿con quién? Con nadie. Claro. Si el cuerpo está llamado para esa entrega, para esa donación, y en esa donación una plenitud, y una plenitud sexual muy grande, y una plenitud espiritual muy, muy grande, que es como lo pensó el Señor, ahí está todo trunco, ¿no? Sí. Pero bueno, ya hablando del matrimonio, un hombre que ha consumido esto, primero despierta una insensibilidad. ¿Qué es una insensibilidad? Eso que tú mencionabas hace un rato, de por qué una imagen me deja tan marcado, tan pasmado, es porque es una imagen que no me revela lo que es el ser humano, y es profundísima. Es como, por ejemplo, tú te estás quemando y ¿qué haces? Quitas la mano, es una reacción. Bueno, en la constante exposición a este tipo de escenas, tenemos que pensar que se empieza a crear un callo en todo mi ser para no permitir que eso me afecte. Entonces, es muy normal que lo que en un momento dado, yo una vez fui a una escuela y les preguntaba a unos niños, y en cuarto me decían, ¿qué fuiste? Ay, ¿qué viste en la computadora? Lo más feo que hayas visto. Ay, algo horrible, y yo no sabía ni cómo taparlo, ni cómo picarle. Fíjate la reacción inocente de estos chicos. Lo tenía que quitar de mi presencia, ¿no? Al estar expuesto, se empieza a hacer ese callo, esa insensibilidad a mí mismo, insensibilidad a ti, al otro, y insensibilidad a la naturaleza. En los testimonios que he visto, lo que más me impresiona es que es gente que no disfruta una taza de café, una puesta de sol, la mirada de la otra persona, la mano caliente de quien lo toca. ¿Sí? No disfrutan nada porque ya no tengo esa capacidad. Yo les digo a los papás de familia, les gustaría que entre su hijo a una operación y les dijeran, disculpe señor, señora, se me pasó la anestesia, y su hijo está insensible para toda la vida. Sería una catástrofe que sus 5 sentidos no funcionaran y aquí estamos hablando de los sentidos del amor. En un testimonio dice un joven, es que no soy capaz de ver a ni una sola mujer a los ojos. Yo decía, ¡qué tragedia!
Claro. Que no vas a poder diferenciar entre la amiga, la compañera, la hermana, la enemiga, por así decirlo, de la mujer que te ama. Está terrible, ¿no? Y en un matrimonio debe ser terrible esta insensibilidad, porque bueno, pues es con quien más sensible debe ser, Exacto. ¿no? Decía Robin algo muy fuerte al principio, perdón, ¿Sí? que te interrumpa brevemente, tu esposa debe ser debes donarte a ella, dar la vida por ella, verla como lo más hermoso, lo más bello, lo más puro, y lo mismo tu esposo para la mujer, ¿no? Y en el caso de la pornografía, me imagino, es exactamente lo contrario. Entonces ya mi esposa es un objeto que me va a llevar a lo que estoy viendo ahí en la televisión o en la computadora. Y más aún, déjame decirte que las personas que son adictas tienden a pedir lo que ven. Entonces, imagínate una esposa en que las mujeres tenemos ese sexto sentido de cuando sabemos si somos amadas o usadas. Sí. Entonces, la mujer sabe que se le está pidiendo algo en función no de lo que ella es, de lo que puede dar, sino de lo que alguien vio. Sí. Y es muy normal escuchar esposas que verdaderamente decir, me está pidiendo esto, y no es que ni siquiera se lo quiera dar o lo quiera, es que sé de dónde viene esa petición. ¿Sí? Entonces, un matrimonio así no dura más de 2 años, una relación en que no hay realmente el acto sexual, el acto del amor, no quisiera usar la palabra sexual, la donación al amor debe de cumplir 4 características: libre, total, fiel y fecunda, que es ahí podríamos meternos en mucho. Otro programa. Pero si se toca esa de la libertad, un hombre llega libre a una entrega íntima con su esposa, ¿llega libre porque la quiere amar o llega movido por ciertas hormonas que se le activaron por lo que ha visto? La esposa lo detecta. La respuesta de esta esposa será libre o por la manipulación de muchos esposos de que si no es contigo, es con alguien más. Se crean situaciones muy complejas de manipulación, de codependencia, muchas situaciones muy, muy complejas que sería bueno como deshebrar cada una de ellas, pero a fin de cuentas no nos da un matrimonio feliz, no nos da un matrimonio pleno, sino muy esclavo. Eso es cuando es una de las partes, ¿no? En otro momento, una de las partes puede pedir que para que haya mejor entrega, entendimiento, bueno, vamos a ver esto. Muchas mujeres acceden pues por muchas situaciones, por falta también de libertad para decir que no, o por total ignorancia, ingenuidad, y de repente el matrimonio está metido en una dinámica en que yo no me puedo entregar a ti ni tú a mí, sino está este tercer elemento presente que me activa. Imagínate qué esclavitud tan grande, sí. Qué esclavitud y qué dependencia de esto y tanto el daño que causa, ¿no? Y aquí lo que debemos conservar o resaltar es que no es problema de ella. Muchas mujeres se sienten, es que yo soy el problema porque ya no excito a mi marido. Discúlpame, no es que no existas tu marido, es que tu marido ha llegado a unos niveles de necesidad para excitarse que están muy lejos de lo normal. Es decir, la pornografía, hay una serie de fases o etapas, después de la adicción viene la escalación. Necesitas más y más y más y más. Entonces, es un error el decir, es que es mi culpa que mi marido es adicto a la pornografía. No, no es tu culpa. El problema es él. Y es lo que nuestras mujeres deben tener bien claras y la autoestima muy en alto. Es decir, Robin, que la adicción va creciendo, o sea, necesito ver cosas más fuertes. Totalmente. ¿Es así? Son 4 etapas. La escalación, que cada vez requieres más para excitarte. Si antes un traje de baño te excitaba, pues ahora ya no. Ahora requieres un desnudo total y después necesitas ver una serie de actos totalmente aberrantes o fuera de lo común. Y después la siguiente fase es que intentas actuar lo que ves. Hay varios psiquiatras que han hablado de esto. Alguno muy famoso que trató en un penal de máxima seguridad a muchos presos, asesinos seriales, violadores, etc. Él decía, de todos los casos que he visto en mis 20 años de práctica profesional, he visto 1 o 2 que no empezaron con la pornografía. Por esa insensibilidad. Es una avalancha, una bola de nieve, una avalancha que empieza con una bolita de nieve. Y pornografía y violencia están ligados. Claro. Pornografía, violencia y pederastia están ligados. O sea, ya no me es suficiente ni siquiera una mujer, todas las orgías que puedan, ahora es algo más y está muy ligado un tema con otro. Y retomando el punto que decías, bueno, ¿cómo salgo? No queremos cerrar el programa sin decir, Sí. oye, yo tengo a alguien muy cercano, ¿qué hago? Primero, debe reconocer que tiene un problema.
Si él no reconoce que tiene un problema, es como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico y va a ser muy difícil su recuperación. El hecho que él reconozca que necesita ayuda ya es un muy buen principio. Segundo, ponerse metas cortas. O sea, no le puedes decir a tu hijo adolescente, no te masturbes en 5 meses o deja de ver pornografía en 5 meses. Es imposible. Ya cuando hay un patrón de adicción tenemos que poner metas cortas. Ponte una meta, durante 48 horas. No es un poco como el programa de Alcohólicos Anónimos, sí, ¿no? Hoy, solamente no hoy voy a limpiarme de esto, ¿no? Entonces, empezar un poco por eso. De hecho, hay un grupo, hay sexalcohólicos, ¿cómo le dicen? Sex Addicts Anónimos. Así como Alcohólicos Anónimos, hay adictos al sexo anónimos y siguen la misma metodología con muy buenos resultados. La otra que debemos tener claro es la oración. Así como los alcohólicos, para ser alcohólico anónimo tienes que creer en Dios. Para salir de la adicción tienes que reconocer que hay un ser supremo que te puede restaurar, que te puede dar la fuerza, porque así es. Qué hermoso, pero tienes que ponerte en oración. Y la otra que debemos reconocer es que nadie sale de la pornografía por sí mismo. O sea, no es algo en lo que salgas solo. Cuando tú estás en un hoyo, en un pozo, no sales por ti porque es imposible. Requieres a alguien que te tienda la mano y te saque. Lo mismo la pornografía. Requieres un confesor, un amigo. Lo que hemos visto con los jóvenes es, oye, tengo este problema, me hago de un compañero de responsabilidad, se le llaman, en el que me ayuda a poner un filtro en mi computadora y yo le doy mi password, de manera que yo ya no puedo ver contenidos inadecuados si no es con la contraseña. Y como no me sé la contraseña, se la tengo que pedir a mi amigo. Y para pedírsela a mi amigo, tengo que haber un ejercicio de reflexión en el que yo caigo en la cuenta, ¿qué estoy haciendo? Y eso ayuda muchísimo. Y finalmente, el dominarnos, el ponernos pequeños retos. O sea, el campo de batalla no es solo la computadora cuando eres adicto a la pornografía. El campo de batalla es la tercera o la cuarta galleta de chocolate. ¿Sí me explico? Porque si no puedes decir que no a la cuarta galleta de chocolate, porque ya te comiste 3, pero quieres la cuarta. Si no puedes decir que no a la cuarta galleta, ¿cómo vas a decir que no al email que te llega con una liga pornográfica? Como está en el Evangelio, ¿no? Si eres fiel en lo poco, lo serás también en lo mucho. Yo creo que es importante acá. Obviamente, bueno, esto sería ideal desde la prevención, pero este mundo que nos invita a no tener control de nada, ¿no? A que todo sea en exceso, pues ya de ahí parte todos los excesos, ¿no? Y uno de ellos es la pornografía. Entonces, ese saber dominar mis impulsos y no actuar como un animal es no comer más de la cuenta, no beber más de la cuenta, no hablar más de la cuenta, no ver más de la cuenta, no. Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Tener el control sobre mi propio cuerpo, tener voluntad. Yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Y recuerda las palabras del Señor cuando le dijeron, oye, no pudimos sacar este tipo de demonio. El Señor contestó, es que hay ciertos demonios que solo salen con la oración y con el ayuno. La pornografía es uno de ellos. Wow. Requiere ayuno y oración. Y finalmente, el más importante, no desesperes. O sea, no te desesperes. Esto es poquito a poquito. O sea, a mí me encanta una imagen que anda por ahí de un niño, un bebé de 2-3 años y dice, please be patient, God is not done with me. Sé paciente conmigo, Dios no ha acabado su obra en mí. ¿No? Todavía le falta. Todavía le falta. Es lo mismo con nosotros. O sea, no hay nada malo que hayas hecho. No importa dónde has estado, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas caído, Dios te puede restaurar. Es cosa de abrirse, reconocerse necesitado, postrarte ante el Santísimo y pedir la ayuda, como la samaritana, como el leproso, y Dios hará su obra en ti. Yo creo que uno de lo más hermoso de este programa, y que quiero agradecerles de verdad su presencia, es que para poder reconocer que hay un problema, a lo mejor hay veces que ni siquiera sabemos que el problema es tal, ¿no? Y lo vemos como normal. Entonces, yo creo que aquí lo que se ha logrado con este programa es como abrirnos un poco los ojos y a partir de que abres los ojos, cuando empiezas a reconocer que esto existe, que esto es una mentira, a lo mejor que yo estoy inquieto en ese asunto, a lo mejor que yo ya soy adicto o que vivo con un adicto o que mi hijo tal. Entonces, es primero reconocer. Y lo más hermoso de todo, ese sí del que hablábamos antes de empezar este bloque, es la misericordia de Dios, ¿no? Que es mucho más grande que cualquiera de nuestros pecados, ¿no? Así es. Yo quisiera pedirles, nos quedan brevísimos minutitos, 2 minutitos por ahí o 1,
¿Con qué les gustaría cerrar? Si quieres empezamos, Estela, primero las damas. Gracias. Pues mira, tratando también de ser breve, el lenguaje del amor con nuestro cuerpo es como un banquete. La desgracia es que nos estamos conformando con migajas. ¿Sí? Entonces, yo que quisiera decirles a mis hijos, a todos, no te conformes con migajas. Todas estas emociones que tenemos son totalmente, si no estuvieran no podríamos entregarnos y no podríamos cumplir nuestro fin como personas, que es la entrega. Entonces, tenemos que estar muy documentados, muy preparados como padres para saberles plantear ese banquete a nuestros hijos y decirle, el no es ese, es que si te comes esa cáscara de plátano echada a perder, te pierdes de todo lo que hay un buffet aquí en el amor con tu cuerpo, y quitarnos esas cuestiones de cuerpo malo, espíritu bueno, no, es que somos la unidad y eso es lo que el Señor quiere. Por supuesto. Robbie. Recordar que la gran novedad, la maravilla de la sexualidad se puede expresar como amar como Dios ama. Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo los amó Jesús? Con su cuerpo. Porque en la cruz entregó su cuerpo. Tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿Dónde vivimos esa entrega hoy? En el matrimonio. En la Eucaristía. Recibimos su cuerpo, se hace una carne con nosotros. ¿Dónde nos hacemos una sola carne? En el matrimonio. Y eso es hermoso y es camino de santidad. Me gustaría cerrar diciendo que hace poquito escuché a un sacerdote decirme que mi esposo es el Cristo vivo para mí. Cristo está en mi esposo, Cristo está en tu esposa, en tu esposo, y de ahí partimos. Eso es el matrimonio. Pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga, se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana. Gracias. Yes. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. La comunicación abierta entre las personas abre la puerta de la comprensión mutua. Muchas veces nos ignoramos o nos criticamos porque no hemos sabido comunicarnos. Comunicar es un acto humano de interrelación personal o grupal. Aprendamos el arte de la verdadera comunicación que nos lleva a respetar el espacio y los derechos del otro.